Video presentado por alumnos de la Universidad Católica. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos el grupo 4, conformado por Ista en Madrid, Guillermo Sea, Nicolás Dueñas y yo, Ignacio Contreras. Nosotros le vamos a presentar sobre la rueda de Maxwell y qué es lo que ocurre si en vez de una rueda nosotros ocupamos figuras como un triángulo o figuras como un cuadrado. ¿Y se cumplirá lo mismo? ¿Seguirá sirviendo el experimento? Y eso es lo que vamos a saber más adelante. Pero para eso necesitamos saber qué es la rueda de Maxwell, para qué sirve. La rueda de Maxwell sirve para medir el principio de conservación de energía, como se puede ver en la foto. Es una rueda amarrada a un hilo, a dos hilos que se ocupan en ejes a la misma distancia, que se deja caer, entonces se va desenrollando el hilo y cuando llegue abajo va a volver hacia arriba a la misma altura. Pero ojo, hay muchos factores que afectan, como que se llaman fuerzas no conservativas, que hace que se pierda energía en el proceso. Entonces no se cumple del todo esto. Pero eso es lo que vamos a saber más adelante y se va a explicar más adelante. Entonces para eso vamos a definir qué es el torque. Y nosotros podemos definir el torque como el producto cruz entre el vector posición desde el eje hasta donde se aplica la fuerza, y F es la fuerza, que en este caso es la tensión. Entonces, ¿qué es R en este caso? El radio del cilindro. Y ojo, el momento de inercia es el del cilindro. ¿Por qué del cilindro y no el de la figura? Porque el cilindro es el que está rotando. Entonces, si da lo mismo si yo ocupo un círculo, un triángulo o un cuadrado, el momento de inercia va a ser el del cilindro. Bueno, con esto también podemos hacer los DCL, o famosos diagramas de cuerpo libre. El cuadrado va a tener el mismo DCL que el triángulo y que el círculo. ¿Por qué? Porque da lo mismo en la figura. Lo que importa es que tienen las mismas dos tensiones amarradas, el peso y la aceleración con la que cae. Entonces, como podemos ver aquí, así va a estar definida nuestra sumatoria de fuerzas en I para todos los objetos. Ahora, volviendo al torque. El torque es 2TR, son dos tensiones, por lo tanto son dos torques que se aplican. Entonces, como podemos ver aquí, nos queda 2TR. Ojo, el torque no solo se define así, el torque también lo podemos definir como el momento de inercia por la aceleración angular. Que la aceleración angular también se puede definir como la aceleración partido del radio. Entonces, eso nos va a simplificar mucho más los cálculos. Entonces, si yo despejo esto, me queda 2T es igual a I partido el radio al cuadrado por A. Y esto, si yo lo tomo y voy de vuelta a mi sumatoria de fuerzas en I, me va a quedar algo tal que así. Entonces con esto ya podemos definir la aceleración, ya que la podemos despejar de esto, y con la aceleración podemos volver a nuestra tensión y poder despejarla también, que nos queda de esta manera. Entonces, ya con esto, lo único que nos falta buscar es la velocidad angular. ¿Por qué solo la velocidad angular? Si teníamos B, porque B se puede definir como la velocidad angular por el radio. Entonces, volviendo a nuestra ecuación de la conservación de energía, nos va a quedar algo tal que así, cosa que si despejamos nuestra velocidad angular nos va a dar de la siguiente manera. Bueno, entonces con esto podemos avanzar a ver nuestro montaje. Pero primero es necesario presentar qué materiales utilizamos para este experimento. En este caso fue necesario utilizar soportes universales junto a nueces y una barra para poder fijar toda la estructura central. Luego utilizamos tres figuras de madera de diferentes formas, con un agujero en su centro masa, que en este caso sería el medio, de las formas circulares, triangulares y cuadradas. Luego de eso utilizamos un eje cilíndrico de madera, sería una barra de esta forma, la cual partimos en tres pedazos para ponerlo dentro de las figuras. Luego, los instrumentos que nosotros utilizamos para poder medir las constantes y dejar que, por ejemplo, el soporte quedara nivelado, corresponden a la wincha, al pie de metro, al nivel en este caso, a la balanza para poder pesar las diferentes figuras. Para las figuras de madera que nosotros utilizamos en este experimento fue necesario construirlas por nosotros mismos. En este caso se compraron tablas de madera, en la cual con ayuda de una sierra y una pulidora
cortamos la madera y cortamos de forma circular, triangular y cuadrada, teniendo cuidado de que fueran simétricas y en ningún momento quedaran malas las medidas para que correspondieran a nuestra figura nada que ver, como un óvalo o un rectángulo, para que el centro de masa estuviera centrado y todo esté correctamente analizado. Ya listado los materiales que utilizamos en este experimento, podemos proceder con el montaje y el procedimiento. En este caso, fue necesario primeramente ubicar dos soportes universales de manera paralela, en la cual ubicamos una barra en la parte de arriba de los soportes universales y junto con la ayuda de dos nueces los ubicamos de manera recta, como podemos ver en el video, nivelándolo para poder evitar errores experimentales que hagan que al estar desbalanceado oscile de una manera que no queremos la rueda. Luego es necesario colocar el eje de madera dentro de cada figura, para luego, con la ayuda de una balanza, poder pesarlo, sin olvidar que tiene que estar puesto ya el eje, ya que el eje también es parte del peso de la figura, no es algo no material. Posteriormente es necesario atar los hilos a la barra ubicada anteriormente en los soportes universales, de manera ubicándolos acá y acá. Pero hay que tener cuidado, tomando este mango del martillo como ejemplo, de que cuando vayan hacia abajo las ataduras no estén desalineadas, como por ejemplo, si estuvieran una acá y otra estuviera en la parte de acá, haciendo que al estar desalineadas una y otra, oscile de una manera en la cual no queremos. Dado eso, ahora podemos atar el hilo uno por uno, figura por figura, en los ejes, teniendo cuidado de que sea esta la figura, tiene que estar a la misma distancia, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Dado que si estuviera de otra manera estaría desbalanceado, dado que no estaría justo ubicado en el centro de masa. Como pasos finales es necesario ya, puesta cada figura, al momento de que le toque realizar el experimento, que esté nivelada, poniendo el nivel encima de la figura, de esta manera, para que no hayan más errores experimentales que nosotros no queramos. Dado eso, ya podemos subir la figura hasta el punto más alto, en el cual nosotros lo definimos como el punto más alto, y ya el punto fijo más bajo, que también lo definimos anteriormente, y con ayuda de una wincha medir desde acá hasta acá, sabiendo cuál es la altura y para así poder posteriormente calcular su momento de inercia. Como podemos ver, el triángulo no tiene el mismo movimiento que un disco. Eso se debe a la distribución de masa que hay y la forma no uniforme que tiene. Entonces, al cortar el aire, hay mucha fuerza de roce que hace que vaya perdiendo energía. Entonces, si bien vemos aquí, esto llega hasta cierta altura, pero no es a la altura inicial. Y eso es por lo mismo que comentábamos delante, que la resistencia del aire, como corta el aire esta figura, es muy distinto a como lo cortaría la rueda, que es uniformemente. Entonces, esto va a seguir funcionando así, esto va a seguir manteniendo su energía. Sin embargo, la energía es muy distinta a la que debería llegar inicialmente, que sería a la altura inicial de acá, pero como vemos el sistema sigue rotando. Entonces sí hay una conservación de energía, pero también hay una pérdida que es importante y notoria. Como podemos ver, se conserva la energía mejor que con las otras dos figuras. Eso se debe a la forma de la distribución de la masa que tiene la rueda, a comparación del cuadrado o del triángulo. Sin embargo, vemos que la conservación no es perfecta. Eso se debe claramente a la presencia de fuerzas no conservativas. El roce del hilo con el tarugo y el roce de la figura con el aire. Esto se ve incrementado sobre todo porque el corte de la figura, el corte de la madera no es liso y posee rugosidades. Eso genera mayor roce con el aire. En este experimento aprendimos cómo la energía se conserva, transformándose de energía cinética a energía potencial y viceversa. Además pudimos observar que dependiendo del objeto que nosotros escojamos, el movimiento translacional puede cambiar. Por ejemplo, en el caso del cuadrado y el triángulo, sus oscilaciones eran irregulares, mientras que en el caso del círculo tenía un movimiento casi perfecto. Esto es debido a que la distribución de las masas son distintas para los tres objetos, lo que afecta directamente a su inercia y por lo tanto a su comportamiento. Nuestro objetivo era ver cómo varía el comportamiento de la rueda de Maxwell dependiendo de la forma de la figura usada. Fue posible ver la conservación de energía y la diferencia de trayectoria entre cada figura. A pesar de la discrepancia entre el modelo teórico y los resultados experimentales, consideramos que nuestro experimento fue lo esperado y te invitamos a replicarlo en tu casa. ¡Adiós!